Bueno, hoy vamos a explicar cómo se alimentan las plantas y cómo impactan en el sostenimiento de nuestra vida. Esto es la parte 1. Las plantas, pueden ver ustedes, los vegetales están compuestos por varios micronutrientes. Los primeros son los que se encuentran en mayor cantidad, que es el carbono, simbolizado con la letra C, oxígeno con la letra O, hidrógeno con la letra H, nitrógeno con la letra N, ¿no? Estos son los elementos principales, están en mayor cantidad en las plantas y también los requieren en mayor cantidad. Los secundarios tenemos el potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Y tenemos también elementos que participan en muy pequeñas cantidades o en trazas, que son los microelementos, como el cloro, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre y molibdeno. Entonces, estos elementos participan también en el desarrollo de la planta, ¿no? Si la planta los requiere, hay que hacerles llegar a través de los fertilizantes, que pueden ser sintéticos u orgánicos, como los restos de los vegetales. Entonces, ellos van a llegar hacia el suelo para que sean absorbidos por las raíces, pero también pueden encontrarse naturalmente en el suelo y también lo van a tomar del suelo. Ahí están los elementos primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, los secundarios, calcio, azufre y magnesio, y los micronutrientes o microelementos, el hierro, cobre, zinc, boro, manganeso, cloro y molibdeno, que están en pequeñas cantidades. Todos estos micronutrientes, con el agua que es disponible en el suelo, van a circular hacia las partes de las plantas a través del xilema, ¿no? Entonces ellos vamos a conocer como la savia bruta, y en las hojas se forman los nutrientes a través del proceso de la fotosíntesis por la energía solar, dióxido de carbono y agua, y ellos van a circular por todas partes de las plantas, incluso hasta las raíces, y a ello le llamamos la savia elaborada. Van a circular por el floema. Y la fuente del agua básicamente va a ser la lluvia o el riego. Las plantas cumplen un papel muy importante para todos los seres vivos. A partir de las plantas podemos decir que todos los demás seres vivos estamos obteniendo nuestros alimentos, ¿no? O nuestros nutrientes. Por ejemplo, tenemos aquí la plantita que va a ser consumido por los seres vivos, ¿no? Y así sucesivamente va a cumplir su función en la cadena alimenticia. Entonces, el que inicia o el que produce todos los nutrientes para los demás seres vivos viene a ser la planta. Por eso es que tiene un interés fundamental en nuestro medio ambiente. Los elementos principales pueden ver ustedes acá como nitrógeno, fósforo y potasio, y la importancia de estos elementos, como el nitrógeno, por ejemplo, muy importante para el crecimiento de las plantas, ¿no? Esencial para la formación de la clorofila y muy importante para que se realice la fotosíntesis. Ahora, el fósforo, ¿no? Muy importante para el desarrollo de las raíces al inicio del trasplante o al inicio que empieza a crecer las plantas, favorece el cuajado y la maduración también de los frutos. Por eso conocemos como factor de precocidad. Y tenemos el potasio, que ayuda a regular las funciones de la planta, como por ejemplo el equilibrio del agua, también aumenta la resistencia a las enfermedades y a la vez mejora el llenado de los granos, de las raíces, ¿no? Por eso le decimos que es un factor de la calidad. Entonces estos micronutrientes se requieren en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos el potasio, que es un nutriente principal. Están en los suelos, ¿no? presente en el suelo, pero tenemos formas de potasio, uno que son potasios no asimilables y otros que son potasios disponibles y que se asimilan por las raíces de las plantas. Entonces, este potasio que están fijados en las arcillas se descomponen lentamente por el proceso de meteorización hacia un tipo de potasio intercambiable, pero también pueden regresar nuevamente a fijarse, ¿no?
Entonces los potasios que ya están sueltos o desprendidos rápidamente pueden pasar a la solución del suelo para que sean absorbidos por las raíces de las plantas, al cual llamamos potasio asimilable. Entonces esa es la manera como se aprovecha el potasio. Ahora vamos a ver aquí el ciclo del potasio en el ecosistema agrícola, ¿no? Entonces nosotros utilizamos los fertilizantes para añadir el potasio para que sea absorbido si en caso queremos que la producción incremente. Y también el potasio puede provenir de los residuos como potasio orgánico, ¿ya? Y otro potasio tenemos en el suelo, ¿no? Como el feldespatos, micas o las arcillas que llamamos, ¿no? Por meteorización se convierten en potasio no intercambiable y estos están en una alta cantidad. Y van a pasar a potasio intercambiable, pueden ver ustedes, de 40 a 800 ppm, que es regular, y pasan también a ser potasio disponible, ¿no? A formar potasio en solución, que están ya alrededor de las raíces, que va a ser de 1 a 10 ppm, ¿no? O sea, el potasio en solución o disponible están en una pequeñísima cantidad. Y este todavía corre el riesgo de perderse a través del lavado, de la lixiviación, de la erosión, etc., ¿no? Que se pierde en sí en nuestras actividades en grandes cantidades. Entonces, eso es en cuanto al potasio. Y aquí vamos a ver la forma disponible, por ejemplo, del nitrógeno, ¿no? Que es otro micronutriente principal. Tenemos como fuente la urea, ¿no? ¿Y qué es la urea? Una diamida, ¿no? Este es el grupo amida, y como hay dos amidas unidos al carbono, entonces le llamamos diamida. Por proceso de amonificación, esta urea más el agua, se van a convertir en amonio y carbonato. Este amonio, ¿no? Por proceso de nitrificación, se va a convertir en nitrato. ¿Dónde encontramos el amonio? Por ejemplo, en una fuente de nitrato de amonio. Donde encontramos el nitrato, por ejemplo, una fuente de nitrato de potasio. ¿Cuándo va a ser las pérdidas menores, ¿no? de nitrógeno? Por ejemplo, cuando utilizamos los fertilizantes adecuadamente según el tipo de suelo, y es por eso muy importante conocer el análisis de suelo, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de amonio, cuando tenemos un pH reducido, vamos a tener menos pérdidas de nitrógeno, ¿no? Utilizando sulfato de amonio, al cual le vamos a llamar mayor, el cual le vamos a decir que tiene mayor eficiencia. Pueden ver ustedes acá en el dibujo, ¿no? La pérdida de sulfato de amonio en forma de nitrógeno va a ser menos y la mayor cantidad de nitrógeno es asimilable. En caso de la urea, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un elevado pH, entonces las pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco van a ser bastante y la eficiencia va a ser menor. Y la temperatura también, ¿no? Si la temperatura es alta, también favorece a que la urea se pierde a través del amoníaco y una pequeña absorción de nitrógeno. Entonces es muy importante conocer el tipo de nutriente que vamos a utilizar y el tipo del suelo. ¿Y cómo se absorben estos nutrientes en el suelo, ¿no? Ustedes saben que estos nutrientes se absorben por las raíces y una pequeña cantidad también por las hojas. Van a llegar a las raíces mediante tres mecanismos. Por el flujo masivo, es decir, por el movimiento que puede ocurrir en el suelo a través de la humedad, por ejemplo, ¿no? Los nutrientes pueden direccionarse cerca a las raíces o hacia las raíces, o también algunos pueden alejarse. La difusión. Entonces, cuando ya están cerca las raíces, ¿no? Ya son solubles, entonces estos están de repente altamente concentrados, entonces de un lugar de alta concentración van a pasar hacia las raíces, hacia una zona de menos concentración. Tenemos la interceptación, que es muy importante. Entonces los pelos radiculares van a interceptar
los cationes o aniones, al cual le vamos a llamar, ¿no?, elementos o nutrientes para las plantas, le van a interceptar de su alrededor y lo van a absorber. Y de esa manera los nutrientes están ingresando hacia las plantas. Estos nutrientes también se pierden, ¿no? Si nosotros realizamos una fertilización, van a ser perdidos por varios factores. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos la fertilización hacia el suelo. Entonces, cuando nosotros fertilizamos, una parte de los nutrientes son absorbidos por las plantas, otra parte se va a perder por la fijación, se van a fijar en el mismo suelo, no van a ser aprovechados por las plantas. Otro se va a perder por la lixiviación, ¿no? Se van a ir hacia las capas más profundas donde las raíces no le pueden alcanzar, las raíces de las plantas, ¿no? Y otros se van a perder por erosión, cuando hay lluvias fuertes, los suelos están desprotegidos de vegetación, entonces se van a lavar fácilmente los nutrientes. Y otro, como en el caso de la urea, se van a perder por volatilización, es decir, van a pasar al estado gaseoso, como el caso de amoníaco, y se va a ir hacia la atmósfera, ¿no? Y el factor que va a originar la erosión, la lixiviación, la fijación va a ser básicamente el agua, ¿no?, que obtenemos a través de la lluvia o del riego. Entonces esos son los factores básicamente de las pérdidas del nitrógeno, que es un elemento principal. Y otra forma de nutrir a las plantas también es a través del abonamiento foliar, ¿no? Utilizamos los abonos foliares. Entonces estos abonos foliares, pueden ver ustedes, la hoja es toda la parte que está encima de la línea, se dispersa en las hojas y lentamente van a pasar al interior de la hoja para que recorra todas las partes de la planta, ¿no? Entonces hay partes de ellos que también se va a perder y parte de ellos va a ser aprovechadas en las plantas y logran ingresar al interior. Estos pueden perderse por excesivo sol, puede perderse por las lluvias y también puede perderse si en caso las plantas no lo asimilan. Pero para aprovechar estos nutrientes, nosotros tenemos que tener en cuenta el pH del suelo. Por ejemplo, ¿no?, el nitrógeno, que es un elemento principal, no quiere decir que a cualquier suelo que le abonamos ya lo va a absorber. Hay suelos que absorben el nitrógeno y hay suelos que van a absorber lentamente y hay suelos que no van a querer absorber el nitrógeno. Como por ejemplo, el nitrógeno va a ser aprovechado o disponible para las plantas cuando se encuentran en un pH de 6 hasta un pH de 8, ¿no? Podemos ver acá, de ligeramente ácido hasta ligeramente alcalino. Pero algunos autores pueden variar un poco el rango de absorción, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un suelo con una acidez, por ejemplo, moderada, donde se va a asimilar poco el nitrógeno? Y si tenemos un suelo muy ácido, entonces se va a asimilar casi nada, ¿no? Muy poquísimo. Entonces, por más que ustedes pongan un montón de nitrógeno, ese nitrógeno no se va a aprovechar adecuadamente. Y puede ser al contrario también un suelo muy básico o muy alcalino, como por ejemplo, ¿no?, de pH 9, entonces tampoco se va a absorber todo el nitrógeno. Entonces por eso es muy importante conocer nuestro suelo o hacer un análisis químico. Igualito sucede con el fósforo, ¿no? Por ejemplo, el fósforo desde 6.5 hasta 7.5, ¿no? Bastante asimilable. Y cuanto más ácido, menos asimilable. A lo contrario, puede ser un poco más favorable. Igualito con el potasio y azufre, ¿no? Es un rango de 6 hasta suelos alcalinos, o sea, no tiene problema. Y los micronutrientes, ¿dónde se van a absorber generalmente? Cuando los suelos están en el rango de moderadamente ácido, mayormente, ¿no? Y como el caso del hierro, puede ser incluso absorbido en suelos ácidos. Entonces es muy importante conocer los nutrientes que participan en la nutrición de las plantas. Y la parte 2 vamos a ver cómo las plantas a partir de estos nutrientes van a producir los alimentos para nosotros que los consumimos, ¿no? Alimentos obtenidos de las plantas. Nos vemos la próxima y espero sus comentarios.